Digital y hasta ahora estamos con Ricardo Mena Burgos, oficial del programa para Chile y Cono Sur de IDEA Internacional. Ricardo, un gusto en recibirlo acá en Ufromedios, en Temuco. Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto poder analizar estos temas porque el hecho de estar en regiones también estamos de alguna manera más afectos a recibir información, de tener alguna red que contaminada con temas que no lo son en un país que es muy centralizado. Entonces, aquí los efectos son mayores. Entiendo, la noticia o la información que es falsa afecta a todos, pero evidentemente mientras más lejos es más complejo, a mi parecer. No sé cuál es la mirada que tienen ustedes. Bueno, hoy día la desinformación, sobre todo en tiempos electorales, en época de elecciones, no tiene fronteras, no conoce fronteras. Hoy día es un tema que trasciende todo el mundo. Efectivamente, como tú dices, probablemente en zonas más alejadas de los centros principales de información puede influir más fuerte debido a la falta de contrafactual, ¿no?, de la información. Pero las redes sociales hoy día lo que han hecho es efectivamente romper las fronteras. Las elecciones en Brasil, las elecciones que ocurren en Ecuador, en Argentina o en Estados Unidos, se ven afectadas de igual manera que acá. Las redes sociales, incluso muchas veces, por ejemplo, en X o la red social ex Twitter, hoy día se hablaba mucho en su momento de las granjas de bots, ¿no? Estos como figuras, personajes creados para desinformar, y esas figuras eran inventadas en verdaderas granjas que estaban en Europa Oriental y que influían acá. Entonces, la ruptura de fronteras que genera Internet y la tecnología, pero sus efectos para la democracia son globales y son en todas partes. Ricardo, usted hacía foco fundamentalmente en tiempos de elecciones. La desinformación que se genera ahí parta de, en opinión, una mirada muy de fuera, pero y la pregunta es para que usted me aclare eso. Por ejemplo, hacer resultados de encuestas que en definitiva no se han hecho o que no se ajustan a la realidad, por ejemplo. Eso es un mecanismo, eso es una estrategia dentro de las varias que se van generando y que se van implementando por etapas quizás en la desinformación en tiempos electorales. Recordemos que hemos visto la experiencia en otros países donde la desinformación parte por tratar de desacreditar, por ejemplo, los resultados de una elección aún antes de que esta ocurra. Se empieza a publicar, como tú bien dices, encuestas, pero también se empiezan a cuestionar resultados que no han ocurrido. Se empieza a hablar de manipulación de una elección que no ha ocurrido. Entonces, la generación de desconfianza en la institucionalidad democrática, en los procedimientos que implican vivir en democracia, es parte del daño brutal que se hace a través de la desinformación. Esto es... como te decía, por etapas, que parte por cuestionar resultados que aún no ocurren, cuestionar cosas que no han pasado, hasta el mismo día de la elección empezar a sembrar dudas de qué pasó esto, de qué pasó esto otro, de que en tal parte pasó una cosa que nadie puede corroborar si pasó o no. Y en ese sentido también creo que la prensa y los medios tienen un rol muy fundamental de contribuir a desacreditar esa desinformación, a contrapreguntar, a ser contrafactual. Por eso ha surgido un montón de espacios y de medios que se habla del fact-checking, ¿no?, del chequeo de hechos. Así es. Para asegurar de que la información que se está entregando sea verídica. Sí, hay situaciones en que efectivamente hasta el medio escrito tradicional, de radio, de televisión, incurre precisamente en una información por lo que usted dice, no haber tenido la capacidad de revisar si era efectiva o no. Pero también se da situaciones en que hay grupos que tratan de dejar sin, digamos, argumento una información real que se está entregando y se empiezan a generar una serie de dudas
como una manera de desacreditar la información que está entregando el medio. Eso también se da en algunos lugares, ¿verdad? Se da en distintos contextos también, pero como que se tiende a, de alguna manera, desconectarse también de la realidad, ¿no? Lo que pasa en los espacios virtuales, de alguna manera nos desenchufa de lo que se ve afuera, de lo que se siente y de lo que de verdad está pasando. O sea, si yo veo hoy día en Twitter que afuera hay, no sé, 30 grados de calor y salgo con chor y polera cuando en realidad está que llueve y está lloviendo, efectivamente voy a ser una víctima de la desinformación climática, por decirlo de alguna forma. Un ejemplo un poco burdo, pero que ayuda a explicar cómo se prioriza lo que dice en las redes sociales y no lo que está pasando de verdad afuera y que uno lo ve y a veces no lo cree. ¿Ah? Sí. Eso se da mucho, por ejemplo, en los WhatsApp familiares. En los WhatsApp familiares llegan muchas noticias de la abuelita, del tío, del primo que vio en tal parte que pasó tal cosa, entonces no salga porque está pasando esto, y uno mira por la ventana y en realidad no está pasando nada. Entonces hay un tema ahí que ha llevado como a desconectarnos y a darle más credibilidad a lo que uno quiere o cree que podría pasar, más de lo que de verdad está efectivamente pasando. ¿Y qué importancia en el ejemplo que usted me entrega, Ricardo? Porque si uno está viendo que no es lo que hay en esa realidad, el opinar, el decir, sí, aquí por lo menos no está sucediendo eso, aunque en ciertos grupos, solo por no estar de acuerdo con lo que en general se está diciendo ahí, o lo censuran o lo sacan del grupo, ¿qué estáis haciendo acá? Y se ha dado particularmente en grupos, por ejemplo, políticos, ¿verdad? Efectivamente, cuando me ponen este tipo de casos, este tipo de ejemplos, yo siempre recuerdo una frase que lo dijo un senador demócrata como en los años 60 o 70, el senador Daniel Moynihan, que decía, cada quien puede tener derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y yo creo que eso es fundamental poder entenderlo y comprenderlo. Algo que ocurre en cierto contexto es un hecho que está ocurriendo. A ti te puede parecer bueno o malo, o te puede parecer correcto o incorrecto, pero no puedes negar que no pasó. Y en ese sentido es fundamental volver a tener un cierto sentido común para poder conversar en torno a los hechos y poder recuperar también la capacidad de diálogo, que paradojalmente mientras más redes sociales o mientras más interconectados estamos, más se va perdiendo esa capacidad de conversación. Nos ha dividido mucho más y uno ve redes como por ejemplo el Twitter, ex Twitter, ahora la red X, donde la verdad los comentarios y lo que se plantea se hace con una virulencia increíble, una violencia gráfica que uno no entiende. De verdad hay gente que estar en esa red hay que saber enfrentar cuando uno tiene una mirada distinta. Efectivamente, Miguel Ángel, Twitter y en general las redes sociales, al funcionar con algoritmos, lo que hacen es generarnos burbujas de información, es decir, nos entregan las cosas que a nosotros nos interesan y eso lo van generando a partir de que nosotros vamos cliqueando, vamos buscando, van estudiando todo nuestro comportamiento digital para ofrecernos lo que a nosotros solo nos interesa. Y eso va generando una burbuja informativa donde se pierde la capacidad de ver lo distinto, donde se pierde también el encontrarse con la diferencia y poder ser capaz de dialogar con ella. Por lo tanto, al estar en burbujas informativas generadas por estas redes sociales, por los algoritmos, nos perdemos también de lo que está pasando en otros espacios y nos quedamos solamente en lo que a nosotros nos interesa, y eso también nos ha generado una falta de capacidad de diálogo. Lo vemos en política también, que se replica un poco eso, ¿no? Esa falta de capacidad de diálogo es lo que va también socavando y afectando la capacidad de convivencia democrática. Ricardo, a mí me da la impresión, voy a hacer un símil con el hincha que va al estadio. Lo vi este fin de semana, una persona que estaba al lado desde 1 hora y media, antes comenzaba a gritar. En el entretiempo le dije, oye, para un poco. Me dice, yo me vengo aquí a relajar y a desestresar. Y con el árbitro, con los jugadores, todos. Y me parece que en redes sociales, el hecho de que la gente no ponga su nombre, tenga alguna forma de
de cómo taparse la cara para que no lo vean, le permite decir lo que quiera y lo que se le antoje. Entonces, es como eso de que digo nomás, total, no me van a identificar. Es tal vez eso, es lo que permiten esas redes, que haya tanta violencia en los términos en que se plantean ahí. Quizás más que el anonimato y también la libertad de expresión, ¿no? Se supone que detrás de los creadores de Internet está como el sentido de libertad, el ofrecernos a nosotros libertad para poder escribir, para poder opinar, pero eso también tiene límites y eso también tiene un espacio que cuando empieza a dañar la convivencia ciudadana, cuando se empiezan a perder principios democráticos de convivencia, es decir, cuando yo quiero o publico en una red social que maten a tal persona, eso ya no es libertad de expresión, eso es derechamente violencia. ¿Ah? Lo que pasó con la alcaldesa de Providencia, por ejemplo. Por ejemplo, eso es violencia, eso no es libertad de expresión, o cuando coloco una foto con contenido de violencia explícita, como pidiendo que casen a alguien o que funen a alguien violentamente también. O sea, la libertad de expresión también ha tenido que repensarse y es necesario reconsiderarla como un espacio que es una bandera democrática que no debe mal usarse ni debe perderse en pos de la virulencia y de la afectación a la convivencia que genera el exceso de agresividad en redes sociales. Ricardo, ¿y cómo lo hacemos ahí? Porque en el nombre de la libertad de expresión hay una persona que dice que va a justiciar a alguien porque piensa distinto. Con ese límite, ¿dónde a estas personas las denunciamos si es que consideramos? Yo entiendo que los tribunales de justicia, pero más que eso, porque esta persona sigue estando en las redes sociales, volviendo al ejemplo de la alcaldesa de Providencia. Bueno, aún tenemos institucionalidad democrática y en ese sentido hay que hacer que las instituciones funcionen. El problema es que hay una brecha legislativa y regulatoria importante en torno a lo que pasa en redes sociales, incluso institucional, me atrevería a decir. Tenemos un montón de brechas porque ¿cómo regulas? Por ejemplo, una persona que tuiteó algo contra ti pero que está en otro país. Por ejemplo. ¿Cómo lo demandas? ¿Cómo cancelas eso? ¿Cómo impides que se vulnere tu privacidad con gente que ni siquiera conoces, ni siquiera sabes dónde está? Entonces, hay una brecha importante que generar en materia institucional y en materia legislativa que permita empezar a ponerle coto a la violencia, que empiece a generar una confianza en la ciudadanía y en ese sentido también es importante mirar como la necesidad de que las democracias se refresquen y se renueven, incorporando nuevas demandas ciudadanas en términos de derechos digitales, por ejemplo, de convivencia. Nos demandan revisar nuestros contratos sociales de convivencia y eso es un tema que trabajamos mucho en IDEA en materia de convivencia social. El nuevo contrato social, el estado global de la democracia, nos dice que estos nuevos contratos sociales requieren incorporar estas visiones de ponerle límites y ponerle coto también a través de institucionalidad, a través de regulaciones que generen confianza en la ciudadanía y no sigan ampliando el espiral de violencia y ruptura de la convivencia social. Antes de ir al detalle del seminario, algunos comentarios. Cristian Sebastián me dice: las fake news fueron muy usadas en el proceso constitucional anterior. Lamentablemente los medios de comunicación caen en las mismas y no validan su veracidad y las repiten como verdaderas. Trump, Bolsonaro y Kass las usan mucho. Agrega, incluso llama mucho la atención que periodistas de medios tradicionales, sabiendo que lo que indica su entrevistado falso, no lo confrontan, dice. Y los bots son los encargados de divulgar en forma masiva y bajo identidades falsas. Bueno, volvemos un poco a lo mismo. A mi juicio, tal como usted lo plantea, Ricardo, aquí seguramente las redes van a tener que en algún momento dado determinar que no pueden haber nombres que no sean verdaderos.
y establecer claramente, porque están las herramientas de determinar en qué lugar exactamente está esta persona. Hoy día estamos todos identificados. Una vez al mes nos llega el recorrido que hacemos y lo entrega Google de dónde fuimos, dónde estuvimos, qué hicimos. Entonces no es tan difícil poder identificar a una persona que utilizando estas redes y el anonimato cree que tiene libertad para decir lo que quiera. Efectivamente. Ricardo, cuéntenos este seminario, a quién está dirigido y algunas características de la actividad. A ver, este seminario está dirigido a todo público, académicos, estudiantes, profesionales interesados, ciudadanía en general. Está todo el mundo invitado. De hecho, también vamos a tener conexión con YouTube para que lo transmitan vía streaming y lo puedan ver en cualquier parte del mundo. Y es un seminario donde, en el marco también de la conmemoración del plebiscito del 5 de octubre, que es como una especie de Día de la Democracia en Chile. El Día de la Democracia oficial mundial es el 15 de septiembre, pero en Chile también tenemos nuestro propio Día de la Democracia, que es el 5 de octubre. Nos interesa mirar un poco también al futuro y reflexionar en torno a las luces y sombras que tiene la digitalización de la democracia en sus diferentes aspectos. Y por esto pensamos en dos paneles, un panel más reflexivo, donde tenemos 3 académicos y académicas de la Universidad de Chile que nos están acompañando para poder poner coto y espacios de reflexión sobre la digitalización de la democracia. Y otro panel donde vemos como impactos más prácticos, ¿no? Cómo impactan las campañas políticas, por ejemplo, cómo impactan los temas electorales, cómo impactan la democracia en general, qué pasa en materia de elecciones con lo digital, el voto electrónico es confiable o no. Yo creo que la intención que tenemos es como poner luces y sombras, pero también abrir discusiones, no cerrarlas, no ser categóricos. Yo creo que es un tema que hay que tomar en serio, hay que mirarlo bien profundamente porque hay un impacto que no está siendo tan considerado, sobre todo en materia de convivencia democrática, y como te dije antes, creo que el contrato social de nuestros países requiere incorporar una visión de la digitalización y su impacto también para la convivencia ciudadana en un contexto democrático. ¿Tiene costo o no tiene costo? ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse, hay un link en la página de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, que es gobierno.uchile.cl. También están en redes sociales, está circulando el aviso, no tiene ningún costo, es gratuita de entrada. También la transmisión por streaming, no hay que pagar nada a quienes se quieran conectar. Y es a partir de las 10 de la mañana hasta las 2:30 aproximadamente. A contar de mañana. El día de mañana, sí. El día de mañana. Perfecto. Bueno, Ricardo, son temas que mira de que vamos a tener a fin de año un nuevo llamado a las urnas y que el próximo año también es eleccionario. Me parece pertinente comenzar a revisar anticipadamente este tipo de situaciones, generar, yo diría también, algo de conciencia en los candidatos, en la gente que hoy día se perfila, ¿qué es lo primero? Elecciones municipales, por ejemplo, o de consejeros regionales, pero por donde vaya, pero partir por ahí, porque en definitiva, si validamos lo que son una elección bien desarrollada, con el voto informado y que la gente ha elegido su representante comunal, desde ahí para adelante creo que se va subiendo la brecha en el sentido de que entendemos que la democracia es elegir al mejor, que la mayoría estima que es así, porque en realidad no todos somos, yo creo que todos tenemos alguna falla, pero en realidad el que se eligió por democracia es el que se estima que puede hacerlo mejor en el cargo que se está eligiendo y sin estar influenciado por este tipo de informaciones, por recados, por estos anuncios que pasadas las horas, pasados los minutos, se entiende que no tenían ajuste a la realidad. Tal cual como tú dices, es importante considerar la democracia no solo como un procedimiento de voto cada 4 años. Yo creo que eso se nos ha ido olvidando, se nos ha ido perdiendo. También la democracia es una forma de convivencia social. Es una forma de procesar diferencias, es una forma de integrar diferencias y en ese sentido, como tú bien dices, cada uno puede
ejercer libremente su voto sin miedo por quien le parezca mejor. Y quienes resulten electos efectivamente son los que tuvieron mayor cantidad de votos y por lo tanto que a una mayoría le parece que son mejores. Y también como ciudadanía no para el trabajo con eso, también tiene que estar ahí exigiendo y demandando que se haga bien el trabajo. Es importante que la convivencia democrática sea capaz de procesar las diferencias y sea capaz de usar sabiamente también los beneficios que nos va trayendo la tecnología para mejorar la convivencia y no para empeorarla. Sí, es curioso eso, ¿ah? Uno podría pensar que hace 30, 50 años las comunicaciones eran escasas, era difícil tener realidades distintas a la del entorno local que uno tenía, porque costaba recibir mayores informaciones, salvo la radio, el diario comienza a ser un poquito más popular y la televisión que viene a complementar las realidades externas, más allá de la población de la comuna. Y hoy día que tenemos tanta comunicación, que estamos, imagínense, en una aldea mundial, la comunicación nos ha dividido, como bien lo hizo Ricardo, o nos ha generado estas realidades dispersas, en las cuales, bueno, cree tú en eso, yo creo en esto otro. Entonces, como que no nos está ayudando mucho, diríamos, a la convivencia. Es que vuelvo al punto que te había dicho antes, Miguel Ángel, también. O sea, cada quien puede creer o opinar lo que le parezca, pero no pueden negar los hechos. Yo creo que tenemos que considerar que tenemos que recuperar la concepción de los hechos y lo que pasó para poder conversar sobre eso y no sobre lo que nos parezca más o menos, porque cada uno puede tener su propia opinión. En ese sentido, la libertad que nos da la democracia es lo que también hay que cuidar. Sí, claro. Y cuidar la democracia. Recordemos que hay países que también tienen estos mismos sistemas, pero están absolutamente dirigidos desde el Estado. Entonces, también es otra forma de mirar las cosas. O queremos eso, que también nos controlen todo lo que es la información. Yo creo que no. Yo creo que en general la gente quiere esta libertad de informarse e informar, pero no hay que perder de vista la realidad, como bien dice Ricardo. Bueno, ha sido un gusto, agradecido por este contacto que nos ha entregado y que sea todo un éxito este seminario, y quedo atento a que nos envíen por interno la señal para poder también compartir con quienes están interesados en seguir este seminario desde Temuco y desde la Araucanía. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Vamos a compartir el link para que puedan apoyarnos ahí en la discusión. A todos quienes estén interesados en conectarse serán más que bienvenidos, y gracias también por esta conversación que queda abierta también para seguir mirando atentamente lo que pasa con la democracia, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo.